Video fortaleciendo las familias. La semana pasada empezamos una serie que se llama Fortaleciendo las Familias y hoy vamos a continuar, ¿verdad? El tema de hoy es la función del hombre en la familia, ¿verdad? La función del esposo en la familia, la función del padre en la familia. La semana que viene, no se preocupen varones, vamos a hablar de la función de la mujer en la familia, la función de la esposa en la familia. Y también, Dios ha puesto en nuestro corazón en la semana que sigue hablar de la función de los hijos en la familia. Así que el Señor nos bendice. Y le voy a pedir de favor que abra su Biblia. Vamos a estar leyendo Efesios 5, Efesios capítulo 5, versículo 25, y vamos a leer el versículo 28. Efesios capítulo 5, versículo 25-28. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. También de igual manera va a estar apareciendo en la pantalla, ¿verdad? Si usted no trae su Biblia o su smartphone, no lo puede ver en la pantalla. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Efesios 5:28 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Acompáñenme en oración en esta mañana, hermano. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, desde hace un rato, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor, para cantarte, Señor, alabanzas desde nuestro corazón, Padre Santo, porque estamos tan y tan agradecidos contigo, Señor, por tu amor, por tus cuidados. En esta mañana, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, Padre, con un corazón dispuesto, Señor, una mente receptiva. Sé tú con nosotros, bendito Dios. Todo esto lo hacemos, bendito Padre, para darte a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Veía o escuchaba, hermanos, hace un rato a nuestro hermano Efraín que decía que se maravillaba, qué lindo es, va a estar de vacaciones y ver las cosas que el Señor hace. Yo creo que a usted también le ha pasado, ¿verdad? Cuando va a algún lugar y usted ve las maravillas que el Señor hace, ciertamente cuando ve los paisajes, cuando usted ciertamente va al mar y ve esas olas tan inmensas. También yo me maravillo, al igual que usted, ver todas esas olas que van y vienen, pero tienen un límite, ¿verdad? Tienen un límite, o sea, no se salen. El Señor nos diseñó así, de esa manera. Yo no sé si usted de pequeño, a mí me sucedía, usted se tiraba al pasto, o a lo mejor no tan pequeño, en el pasto, y se ponía usted a disfrutar el cielo. Inclusive viendo en el cielo, usted veía las nubes, hasta se imaginaba usted ciertas figuras ahí, ¿no? Un elefantito, qué sé yo, algo se imaginaba usted. Usted sentía esa paz, ¿verdad? Disfrutaba ese paisaje tan hermoso. Y sabe, de igual manera, así como nos maravillamos de las cosas que Dios hace, también nos maravillamos de la manera en que Dios creó al hombre y creó a la mujer, ¿verdad? Dios creó al hombre de una forma, con unas características, de una manera, y creó a la mujer de una manera distinta también, con características propias, ¿verdad? Y que los dos se complementan, ¿verdad? Es el diseño de Dios. Y en esta mañana vamos a ver de ese diseño de Dios, ¿verdad? Del hombre, cuál es la función, cuáles son algunas de las funciones del hombre en la familia, ¿verdad? Cuáles son algunas de las cosas que Dios dice acerca del hombre en la familia. Y leímos ahí que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Número 1, la mujer debe de ser amada por su esposo, ¿verdad? La mujer debe de ser amada por su esposo. Y esta palabra amad viene del griego agapao. Usted tal vez lo ha escuchado en algún momento, que es el amor sacrificial, ¿verdad? Es ese tipo de amor en que el esposo hace todo por la esposa sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Creo que no me escuchan muy bien, déjenme ver. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Perdón, hermanos. Sí, les decía, es ese tipo de amor sacrificial, ese tipo de amor en que el esposo hace todo por la esposa sin pedir nada a cambio, ¿verdad? En la escuela dominical hace un rato a veces veíamos que normalmente a la sociedad y muchas cosas se nos ha enseñado que todo lo que hagas tienes que recibir algo a cambio. Tú no puedes ni debes hacer nada si no recibes nada a cambio.
Pero de acuerdo a la palabra de Dios, este tipo de amor del esposo hacia la esposa, del padre de familia hacia los hijos, es el tipo de amor que vamos a dar sin esperar nada a cambio. Es ese amor que le tenemos a la esposa, es ese amor que le tenemos a los hijos, de darles sin pedir nada a cambio. ¿Saben? Ahí adelante dice, así como Cristo amó la iglesia, ¿verdad? Es ese tipo de amor. Imagínense ese tipo de amor que el Señor nos pide a nosotros que amemos. Ese tipo de amor tan grande, de la manera en que Cristo amó a la iglesia. Usted se recuerda de qué manera, ¿verdad? Amó Cristo a la iglesia, de qué manera Cristo ama a la iglesia. Que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Ese tipo de amor que el Señor dio todo, ¿verdad? Y solamente necesitamos creer en Él. Ese tipo de amor tan grande es el tipo de amor que el Señor nos pide, con el cual debemos amar a nuestra familia, a nuestras esposas y a nuestros hijos. La palabra entregó es traducida del término griego paradidomi, que esto significa rendirse, que significa ceder. Muchas veces, hermanos, en las casas se da de cuando algún miembro de la familia por cualquier detallito empiezan a dialogar, pero ese diálogo se convierte ya en algo más y todo el mundo quiere ganar, ¿no? Todo el mundo dice, no, yo tengo que ganar, porque dice la esposa, porque yo soy la esposa, el esposo dice, porque yo soy el esposo, pero tienden a ganar, ¿verdad? Esta palabra significa lo contrario, es ceder, ¿verdad? Y déjeme decirle que se gana más cediendo que entre comillas ganando. Cuando usted cede, usted va a ganar. Porque cuando el esposo aparentemente o la esposa gana entre comillas, en realidad generalmente también sale lastimado, ¿verdad? Porque lastima al ser querido. Entonces es mucho mejor ceder, ¿verdad? Este tipo de entrega, ¿va? Por la cual el Señor se entregó, ¿verdad? De esta manera vamos a poder ganar, no como el mundo nos lo dice, sino como la palabra de Dios nos lo dice. En primera de Juan 3:18 dice ahí en su pantalla, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjese, hermano, con qué amor nos habla, ¿verdad? El Señor dice, hijitos míos. Hijitos míos, ¿usted le ha hablado así alguna vez a su niño, a su hijo? Hijito mío, cuando usted quiere que su pequeño o su pequeña haga algo, y usted sabe que si no lo hace, bueno, va a tener que tomar tal vez ciertas medidas, ¿no? Quitarle el videojuego, no sé las medidas que usted tome, pero usted le habla así como, hijito mío, o sea, como, por favor, o sea, hijito mío, con un amor, ¿verdad? Que el Señor nos tiene, que nos dice que no solamente tenemos que hablar, ¿verdad? Amar, perdón, de palabra, ¿va? Sino de hecho y en verdad. Y ese amor que el Padre nos da es maravilloso. Así que diga conmigo, Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero ese amor del que Cristo nos ama es no solamente decirlo, ¿verdad? El esposo tiene que decir a la esposa todo el tiempo, te amo, ¿verdad? Te ves muy bien, te amo con todo mi corazón. Pero no solamente es decirlo y hacer lo contrario, ¿verdad? No solamente es decir te amo y tratarla de una manera no muy agradable, ¿verdad? No solamente es decir te amo y, como veíamos la semana pasada, dejar toda la carga en ella, ¿no? Es un te amo de hecho y verdad, ¿verdad? Ir y hacer, y entonces sí podemos decir, ¿verdad? Te amo, ¿verdad? Porque lo estamos demostrando. Ese amor que decimos, como nos dice su palabra, debe ser de hecho y en verdad. Ese amor que Dios nos manda que tengamos. Primera de Pedro 3:7 dice en su pantalla, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice, vosotros
maridos, aquí el Señor está siendo muy claro con nosotros, ¿verdad? Somos esposos, somos maridos, ¿verdad? No le está hablando a la mujer, no le está hablando a los hijos, le está hablando, ¿verdad?, a los que somos esposos. Dice, vosotros esposos, ¿verdad? Vosotros maridos. Hace ya cierto tiempo, hace muchos años, me tocaba ver en las iglesias que algunas esposas, ¿verdad?, a los esposos les hacían así con el codo, ¿no? Así como que ahí te hablan, ¿no? Okay. Bueno, en esta ocasión sí se vale, ¿no? En esta ocasión sí es así. En esta ocasión sí nos está hablando a nosotros el Señor. Dice, vivir con ella sabiamente. Esta palabra sabiamente viene diciendo de una manera comprensiva, ¿verdad? El Señor nos dice que debemos comprender a nuestras esposas, debemos de comprender a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, como el Señor la enseñó, con diferentes características, una de las características, ¿verdad?, que tienen es, y una de las maneras es emocionalmente, ¿verdad? Debemos de comprenderlas en sus etapas emocionales. ¿Cuál es una de ellas? Por ejemplo, bueno, en la etapa del embarazo, ¿verdad? Cuando la mujer atraviesa, ¿verdad?, esa bendición del embarazo, va a tener ciertas etapas que nosotros, muchas veces los esposos no comprendemos. Cosas que a lo mejor nosotros ni nos imaginamos o tal vez nos parecen como que fuera de lo común. Cosas como esas de que en algún momento la esposa está embarazada y ya es la hora de dormir, ¿verdad? Ya el esposo se dispone a dormir también. Pero de repente la esposa está así, ¿no? Como con los ojos abiertos, ¿no? Y el esposo la voltea a ver y le dice, ¿qué te pasa? Se me antojó un chocolate. Y hermano, cuando la mujer dice, se me antojó un chocolate, déjame decirles, ve por un chocolate. O sea, es la tierna y la hermosa manera que Dios le dio a las mujeres, ¿no? De decir, ve. Y entonces el esposo va, ¿verdad? El esposo va por el chocolate, pero resulta que ya es noche. Entonces tiene que llegar a un lugar, y llega a ese lugar, y resulta que no hay el chocolate que la esposa quiere. Porque hasta eso no es cualquier chocolate, no es el que usted llega y lo agarra y... No es cualquier, es un chocolate especial, el de la envoltura ese doradita, ¿no? Ese bonito, ese que sabe, que trae cacahuatito, ¿no? Y bueno, el esposo, después de ir a 2 o 3 lugares, llega y encuentra los chocolates y dice, no, me llevo los que haya, no me vayan a regresar de nuevo, ¿no? Y llega con la esposa y le dice, mi amor, te traje los chocolates, ¿no? Y la esposa bien contenta, ay, gracias, y los agarra y los pone a un lado en el lugar, ¿no? Y el esposo se la queda viendo así, y ahora, ¿no te los vas a comer? Ya se me pasó la cara. Ahora como que quiere una manzana, ¿no? Y muchas veces el esposo explota, ¿no? Pero es en esa manera en la que el Señor nos dice, vivir con ellas sabiamente, vivir comprendiéndolas a ellas. Tenemos que comprender, el Señor nos manda a comprender a nuestras esposas. Otra de las maneras que el Señor nos dice que debemos de comprender a nuestras esposas es a través de las crisis personales. Las mujeres también sienten, las mujeres también tienen sentimientos, también pasan situaciones difíciles, ¿verdad?, en las que el esposo tiene que comprenderlas, ¿verdad?, en las que el esposo tiene que entender esos momentos difíciles, ¿verdad? También el esposo debe de comprender, ¿verdad?, a la esposa en sus proyectos. La mujer también tiene proyectos, la mujer también tiene deseos de superarse, necesita sentir ese apoyo del esposo, ¿verdad?, en todas las ideas y las diferentes etapas en que el Señor le puede ayudar, en su etapa laboral, en su trabajo, en sus estudios, ¿verdad?, en su negocio, en cualquier manera en la cual el Señor le muestre que debemos de comprenderlas. Dice que vivamos con ellas sabiamente. Esa es la manera de vivir sabiamente con ellas, comprendiéndolas. Y sabe, hermano, una manera también muy importante que los esposos debemos de vivir sabiamente con nuestras esposas y comprenderlas es en ese anhelo que la mujer tiene de servir a Dios. En ese anhelo que a veces quisiéramos los hombres tener, ese anhelo que el Señor deposita en ellas de estar en la casa de Dios, de servir al Señor en todo lo que se pueda. Y es triste decirlo, pero hay algunos casos, me ha tocado verlo, tal vez a usted también, en que muchas veces el esposo no le permite, no vive con ella sabiamente, no le da ese apoyo a la esposa de servir al Señor.
no le permite involucrarse en las cosas de Dios. Y eso, hermanos, no es vivir sabiamente, porque cuando la esposa sirve al Señor es de bendición para el esposo, ¿verdad? Cuando la esposa sirve al Señor es de bendición en el hogar, es de bendición en la casa. Cuando la esposa se acerca al Señor es de mucha bendición. Por eso el hombre debe tener esa sabiduría, ¿verdad? Porque complementados los dos, el Señor hace grandes cosas en los hogares. Es la manera en que las familias pueden ser fortalecidas. Continúa diciendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Sabe? Yo no encontré un vaso más frágil que este, yo no sé si usted lo conoce. Pero cuando leía la escritura, trataba de meditar en ella y decirle al Señor, Señor, ¿cómo es un vaso más frágil? Es algo delicado. Es algo delicado que el Señor nos dice, ¿verdad?, a los esposos, que debemos de tratarla de esta manera. Si nosotros la tratamos de una manera que pensamos que no es frágil y la estrujamos, la vamos a dañar. La vamos a lastimar. Y el Señor nos dice que la tratemos como vaso más frágil. ¿Sabe? Si este vaso hubiera estado lleno de agua, no lo hubiera roto, no lo hubiera estropeado. ¿Por qué? Porque se hubiera regado, me hubiera ensuciado, me hubiera regado. La mujer, hermanos, está llena de dones y virtudes que el Señor ha puesto en ella. El Señor ha depositado en la mujer muchas cualidades. No es algo o alguien vacío. La mujer está llena de Dios. Es un diseño de Dios. Y debemos de tratarla, como dice su palabra, con una manera delicada. No como tal vez, no sé usted, en mi país nos enseñaron de una manera brusca, de una manera que no conviene, que no es sabio, que una manera que lo único que hace es debilitar a las familias. Recordamos tal vez en algún momento, hermanos, cuando nuestro amado hermano Melara nos ha enseñado algunas de las cosas que pone varios vasos aquí, pero en uno de ellos hay un clavo, ¿verdad? Y el hermano nos ha enseñado y rompe algunos, y al final quedan dos, ¿verdad? Y rompe uno y al final queda uno. ¿Sabe, hermanos? Cuando nosotros no hacemos y no vivimos con la sabiduría de parte de Dios, es como que queda este único vaso con ese clavo, y si nosotros lo rompemos, ¿verdad?, si nosotros lo tratamos de una manera incorrecta, nos vamos a lastimar, ¿verdad? Hay algo allá adentro que nos va a lastimar. Cuando nosotros tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos de una manera que no es de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros también salimos lastimados. No solamente lastimamos a nuestra esposa, no solamente lastimamos a nuestros hijos, también nosotros nos lastimamos, ¿verdad? Veíamos la semana pasada que es nuestro tesoro más hermoso y debemos de tratarlo de esa manera, ¿verdad? Con esa sabiduría de parte de Dios, tratándola como el vaso más frágil. Continuando diciendo ahí, dice, y como apoderederas de la gracia de la vida. Si no lo entendemos, dice la Biblia, Dios habla hoy, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Dice esta traducción que ellas son más delicadas. La mujer es más delicada que el hombre. A nosotros muchas veces, o hemos escuchado, hemos visto en nuestros países, o recordamos, que el hombre muchas veces se le enseña que tiene que vivir de una manera y que la mujer debe ser tratada de una manera que no es muy adecuada, ¿verdad? Que no es muy sabia, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que ellas son delicadas. Debemos de tratarla con lo mejor que se pueda, ¿verdad? No es malo tratar a la esposa con dulzura. No es malo tratar a la esposa con lo mejor que uno pueda. Continúa diciendo ahí abajo, en el siguiente párrafo, dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos varones, muchas veces oramos al Señor y en algún momento que me ha tocado dialogar con algún hermano, en algún momento de la vida, a veces hemos llegado a comentar cosas así, he orado por tal cosa y yo no siento que el Señor me responda.
Probablemente muchas veces cuando el Señor no responde al esposo es porque no está haciendo las cosas como el Señor pide, ¿verdad? Con esa sabiduría, porque dice que el tratar de una manera no adecuada a la esposa va a ser estorbo para nuestras oraciones, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces debemos buscar de Dios y tener esa sabiduría para que nuestras oraciones no tengan estorbo, porque todos oramos al Señor por muchas cosas, ¿verdad? Muchas veces vamos por una cosa, muchas veces vamos por otra cosa, pero oramos al Señor, ¿verdad? Y el Señor escucha, pero también el Señor quiere. El Señor quiere que tratemos a nuestras esposas como el vaso más frágil. Y nuestras oraciones van a ser escuchadas. Número 2, el esposo, hermanos, debe saber dirigir a la familia. El padre de familia, ¿verdad? El esposo, el marido, debe saber dirigir a la familia. Efesios 5:23 dice de la siguiente manera: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Sabe? El papel del hombre es fundamental, hermano. El papel del varón es fundamental. Hombres de la Biblia como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ellos tuvieron una gran dependencia, una gran comunión, una gran comunicación con Dios, ¿verdad? Porque ellos sabían que necesitaban ser guiados por Dios. Ellos tenían que llevar a las familias de un lugar a otro y tenían que tener cuidado, ¿verdad?, de los peligros que pudiera haber en el camino. Tenían que buscar mejores tierras, ¿verdad?, para la familia. Tenían que ver por la familia. El papel del hombre es muy importante. Es muy importante que el hombre tengamos esa comunión con Dios, ¿verdad? Que tengamos esa comunicación con Dios, porque somos la cabeza del hogar. Y sabe, cuando el hombre es cabeza, no sé usted también, en algunas ocasiones me tocó escuchar cosas que tal vez se estaba malinterpretando la palabra de Dios, cosas como que algunos hombres dicen, algunos esposos: aquí yo soy la cabeza y aquí se hace lo que yo digo. Inclusive la Biblia lo dice. Así que, mujer, tú te callas y agachas la cabeza porque aquí el que manda soy yo. Y a los hijos. Y eso no es el tipo de cabeza de la que el Señor se está refiriendo. Cuando el Señor habla de cabeza, hermanos, de verdad es para que digamos: Dios mío, wow, qué grande eres. Está hablando de la responsabilidad que tiene el padre de familia en el hogar, ¿verdad? De esa enorme responsabilidad y el cuidado que debe tener el esposo de la esposa y de los hijos. Si usted se recuerda leyendo en el Génesis, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, pecaron, cuando hubo ese diálogo, ¿verdad?, entre la mujer, ¿verdad?, y la serpiente. Cuando el Señor habla, le habla al hombre. Y uno pudiera decir: bueno, espérate, ¿por qué? Pues si la del diálogo fue ella, ¿no? Sin embargo, el Señor llama al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es la cabeza, porque el hombre es responsable de la mujer y de los hijos. Es una gran responsabilidad que Dios le dio al hombre. Sin embargo, también le dio esa gran bendición, hermanos, de que la mujer es su ayuda idónea, ¿verdad? Yo no sé usted, creo que sí. ¿Usted se ha dado cuenta de que la mujer tiene eso que le llaman, ¿cómo le llaman? Como sexto sentido. Así, eso de que, esa hermosa intuición de la que el Señor los dotó, ¿no? Que a veces nosotros nos quedamos así como que, ¿y cómo le hiciste, no? Así como, wow, o sea, es eso que el Señor les dio a ellos, ¿verdad? A ellas, perdón, esa hermosa intuición. Sin embargo, cuando el hombre y la mujer se complementan, ¿verdad? Cuando el hombre siendo cabeza y valorando esa gran ayuda idónea, hermanos, estando Dios ahí, son familias fortalecidas. Es en Dios en quien nos debemos de fortalecer, y es el hombre quien debe de buscar de Dios y amar a su ayuda idónea, porque es su ayuda idónea, ¿verdad? Es quien le va a ayudar con esas hermosos dotes, esas hermosas cosas que Dios le dio, a saber guiar el hogar, a saber guiar a los hijos. ¿Sabe? Una de las cosas que el esposo no debe permitir, hermanos, es que la esposa tome su lugar.
Y es en ocasiones que sucede así, que la mujer tiene que tomar el lugar, porque esto es como que el hombre va en una barca, ¿verdad? El Señor le dio ese timón, ¿verdad? Ese pequeño timón de la barca. Sin embargo, el hombre, ¿verdad? El enemigo en algunas ocasiones lo distrae, ¿verdad? El hombre de repente empieza a ver, ¡ay, qué bonita el agua! Y se distrae y suelta el timón, ¿no? Y de repente voltea para el otro lado y dice, ¡ay, mira qué bonitos delfines! Pero le ha soltado ese timón. ¿Y qué sucede, hermanos? La mujer, al ver que el hombre no está desarrollando su función porque el enemigo lo ha destruido con una y mil cosas, tiene que tomar ella ese timón. Se ve en la necesidad de. ¿Por qué, hermanos? Porque de repente empezó a entrar el agua. Y si empieza a entrar el agua, el barco se puede hundir. Y dentro de esa barca no solamente está el varón, están hijos. Hay hijos dentro de esa barca. Y muchas veces la mujer se ve en esa necesidad. Pero en realidad el diseño es que es el hombre quien debe de tomar ese timón. Por eso la importancia de que el hombre sepamos cuál es nuestra función, ¿verdad? De que debemos de tener ese timón y nuestra esposa nos va a ayudar. Pero es responsabilidad de nosotros. Nosotros tenemos esa bendición de tener nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, pero debemos de tener esa comunión para poder de esta manera, teniendo ese timón, ir hacia el faro, ¿verdad? Donde está Dios, hacia el camino que el Señor nos lleva, que Él nos ilumina, porque de otra manera el barco va a ir para muchos lados, pero no va a caminar en la dirección de Dios. Y es necesario que caminemos en la dirección de Dios para que las familias sean fortalecidas. ¿Y sabe cómo es el amor de Dios tan grande que Él nunca nos abandona? Él siempre quiere que si el barco de repente se hizo para allá, que si el barco de repente le está entrando el agua, el Señor siempre viene a nuestro rescate. Y el Señor de una u otra manera nos mantiene en su camino y con ese faro de luz nos indica hacia dónde debemos de ir. Porque el Señor ama a las familias, es el diseño de Él. Así que en Él podemos siempre encontrar eso, ese gran amor que proviene de Él. Hermanos, otra de las responsabilidades que conlleva el ser cabeza de hogar es que debemos, ¿verdad?, los esposos, ser ejemplo en el hogar. Debemos de ser ejemplo no solamente para la esposa, también debemos de ser ejemplo para los hijos. Yo no sé también si usted se ha dado cuenta que los hijos de ahora no son como éramos nosotros, o como dicen, como los de antes, que les decían algo y como dicen, se comían el cuento, ¿no? No, ahora yo no sé si el Señor los hace más inteligentes, decía mi esposa en la mañana, ya un niño de 4 años maneja ahí su iPhone de 4 años, wow, tantas cosas, que ahora los hijos lo que quieren ver es el ejemplo, ¿verdad? Los hijos quieren ver que lo que los padres hacemos es coherente con lo que decimos, ¿verdad? Que si en la iglesia, ¿verdad?, cuando venimos y nos reunimos y leemos la palabra de Dios, si también la leemos en casa, que si cuando cantamos alabanzas aquí, ¿verdad?, cuando nos reunimos, también las cantamos en casa, ¿verdad? Que si cuando nosotros nos reunimos con los hermanos, de vez en cuando también nos reunimos con los hermanos en casa. Los hijos quieren ver ese ejemplo, ¿verdad? Que nuestras palabras sean coherentes, nuestros dichos con nuestros hechos. Y esa es otra responsabilidad del esposo, ¿verdad? El ser ejemplo no solamente para la esposa, sino también para los hijos. De esa manera las familias van a ser fortalecidas, ¿verdad? Pero es responsabilidad del esposo primeramente. Es una hermosa responsabilidad porque estando en los caminos de Dios, Él nos indica cómo lo tenemos que hacer. No estamos solos. El Señor, cuando nosotros le buscamos, nos ama tanto que nos dice, hijitos míos, y nos da las indicaciones para hacerlo, ¿verdad? Nos da las indicaciones para poder ser ese ejemplo para los hijos. Y nunca es tarde, ¿verdad? El Señor siempre espera por nosotros. Si nosotros le decimos al Señor, Señor, hoy quiero empezar a ser ese ejemplo en mi hogar, en mi familia, el Señor se alegra, el Señor no nos va a rechazar, el Señor nos va a indicar cómo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Yendo en oración, yendo a buscarlo a Él en su palabra, ¿verdad? Adorándole, cantándole. Son de las maneras en que nosotros podemos fortalecer las familias. Hace cierto tiempo veía en un video una pareja, un matrimonio joven,
que me impactó, en realidad me impactó porque eran muy jóvenes, tenían ya 2 pequeñitos, un niño y una niña. Pero este varón, en el video, se ve como él sienta, ¿verdad?, a sus pequeños hijos y les empieza a hablar la palabra de Dios. Junto con la ayuda idónea, con su esposa, le empiezan a narrar la palabra de Dios como en cuento y le empiezan a contar y los niños se ven ahí encantados. Y después este varón tocaba la guitarra y empieza a tocar la guitarra y empieza a cantar, empiezan a tener un pequeño culto en el hogar y los niños saltando de alegría, y sí, gloria a Dios. Además, a mí eso me impactó. Yo digo, wow, qué maravilloso es, qué bendición, ¿verdad?, ver un varón que sabe cuál es su función en la familia, pero que también es algo que nosotros podemos alcanzar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios podemos nosotros ser ese ejemplo en el hogar, ser ese ejemplo y esa guía para la esposa y para los hijos, porque el amor de Dios está con nosotros. El amor de Dios nos guía, el amor de Dios nos dice cómo tenemos que hacerlo. Número 3, el esposo debe ser sustentador y cuidador en la familia. Efesios 5, 28 y 29, habíamos leído el 28, pero es necesario que lo leamos otra vez. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, ¿verdad? Dios espera que nosotros sustentemos y cuidemos a nuestra esposa y a nuestros hijos. ¿Y de qué manera? Bueno, una de ellas va a ser, como habíamos visto, dándole esa provisión emocional, ¿verdad? El esposo debe de cubrir en oración su hogar, ¿verdad? El esposo debe de cubrir en oración su esposa y sus hijos, el lugar donde vive. El esposo debe de llevar en oración todas estas cosas del hogar para que la familia sea fortalecida, va a sustentar y va a proveer. También el hombre debe de proveer económicamente, ¿verdad? El hombre debe de trabajar y buscar el ingreso para llevar el alimento al hogar, pero no solamente el alimento físico, sino también el alimento espiritual, ¿verdad? El esposo también puede dirigir devocionales en casa, puede dirigir el esposo también ese altar familiar en casa, puede reunirse con la esposa, leer la palabra de Dios, puede reunirse con la esposa y los hijos y leer un devocional para la familia, pueden tomarse de la mano y orar juntos, ¿verdad? Pero el esposo, ¿verdad?, es quien debe de tener esa responsabilidad principalmente, ¿verdad?, de proveer ese alimento espiritual que todos necesitamos en los hogares. En todos los hogares necesitamos tener ese alimento espiritual. En todos los lugares necesitamos llenarnos de Dios para poder de esa manera que el Señor nos fortalezca, para que de esa manera el Señor fortalezca a nuestras familias. ¿Sabe? Otra de las maneras en las cuales los esposos podemos proveer ese alimento espiritual es trayendo nuestra familia a la iglesia, ¿verdad? Lo podemos hacer en casa, pero también los esposos podemos reunirnos en la iglesia, en las reuniones de varones, ¿verdad? Tratar de estar lo más que se pueda y reuniones, gracias a Dios que aquí tenemos un grupo de varones que está siendo bien liderado, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestro hermano Maya. También los jóvenes tienen unos líderes excelentes, el esposo preocuparse, ¿verdad?, porque los hijos también tengan ese alimento espiritual, tanto los pequeños como los jóvenes. Y damos gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que siempre participan en este lugar, ¿verdad?, para poder prepararse y traer ese alimento, esa ayuda, ¿verdad?, que el Señor provee también, ¿verdad?, para el hogar, de que los hijos, inclusive también las esposas, ¿verdad?, gracias a Dios porque las mujeres también tienen un excelente líder, ¿verdad?, que también hay un alimento espiritual en la casa de Dios. Entonces, es la manera en que el hombre, principalmente el esposo, debe de preocuparse, ¿verdad?, de que traer ese alimento espiritual al hogar para que las familias, ¿verdad?, sean fortalecidas. De esta manera, hermanos, tanto la mujer como los hijos se van a sentir seguros, ¿verdad? Tanto la esposa como los hijos se van a sentir confiados, ¿verdad? Porque el esposo está siendo verdaderamente esa cabeza de hogar que el Señor dice que seamos.
no lo que tal vez nos enseñaron o no lo que el mundo dice, sino lo que el Señor dice. Esa hermosa bendición que Dios nos dio de ser cabeza de hogar, ¿verdad? Para que el día de mañana, ¿verdad? No lo sabemos cuando estemos delante de la presencia de Dios, podamos decirle: Señor, te entrego buenas cuentas de ese hermoso tesoro que me has dado. Señor, puse lo mejor de mí para, como aprendí tu palabra, tratar a mi esposa de la mejor manera, para poder tratar a mis hijos de la mejor manera, para no haber soltado, Señor, nunca ese timón. Señor, gracias por esa bendición tan grande que nos has dado. Así que, hermanos, para concluir, Génesis 2, 24, 25 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios estableció su diseño, ¿verdad? Es el diseño establecido por Dios, porque Él ama su creación. El Señor ama a la familia, Él lo diseñó de una manera que iba a ser bendecida, ¿verdad? De una manera que iba a ser bendecida por Dios, pero que nosotros también debemos de cumplir la función que el Señor nos ha mandado a cumplir, ¿verdad? En esa comunión del Padre, que Él siempre está ahí, y que nosotros también debemos de poner de nuestra parte. Así que en esta mañana quisiera, hermanos, los que son cabeza de hogar, ¿verdad? Los hombres, los que se pusieran un momento de pie, quisiéramos orar por ustedes. Póngase un momento de pie, hermano varón. Queremos orar en la iglesia, ¿verdad? Los demás, acompáñenme en oración en esta mañana. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Padre bendito, tú eres cabeza de la iglesia, Señor, y también nos has hecho a nosotros cabeza de hogar, cabeza de familia, mi Dios. Y en esta mañana, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, y ponemos delante de tu presencia, Señor, cada varón, cada cabeza de hogar en esta iglesia, para que tú lo bendigas, Señor. Para que tú, Padre Santo, bendigas y le des esa fortaleza que cada varón necesita, Señor. Para que tú bendigas, Padre Santo, cada varón, cada cabeza de hogar, y le des la sabiduría, Señor, que todos necesitamos. Esa sabiduría que proviene de ti. Señor, ayúdale, Señor, a cada varón, a cada cabeza de hogar, en sus trabajos, Señor, en su vida diaria, bendito Dios, en ese ir y venir, Señor, en ese muchas veces estrés, Señor, que ocasiona que nos distraigamos de ti, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonas, porque en tu palabra, Señor, encontramos esa guía de cómo ser, Padre Santo, cómo desarrollar esa función de Padre. Gracias, mi Dios, porque en tu palabra encontramos, Señor, esa luz que nos guía, Padre Santo, hacia donde debemos ir. Porque dice tu palabra que tú eres el camino, mi Dios. Y en ese camino queremos ir y queremos llevar nuestra familia. En ese camino, Señor, queremos llevar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Ayúdanos, Padre Santo, para mantenernos firmes en tus caminos y no apartarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el enemigo no nos distraiga, Señor. A que el enemigo no nos engañe, Padre Santo, sino que siempre nos tomemos de la mano, Señor, porque eres nuestro Padre amado. En esta mañana, Señor, bendecimos cada hombre, Señor, en este lugar. De igual manera, Señor, todos los que en esta mañana no se encuentran, Señor, sé tú con ellos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres cabeza de nosotros. Eres cabeza de la iglesia, Señor. Gracias porque tú eres nuestro guía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano. Bendito sea el Señor. Nos vamos a despedir con un canto más. Nuestros hermanos de la alabanza. Nos despedimos con un canto más.